Bueno, en este video vamos a ver el desarrollo del algoritmo número 2 que corresponde a transformadas geométricas en 2D. Para ello vamos a basarnos en el algoritmo creado en el video anterior y igualmente en la figura creada en el video anterior. Lo primero que debemos hacer, pues obviamente incluir nuestras bibliotecas. En este caso es importante que incluyamos la biblioteca mat.h y definamos constantes que contiene la biblioteca. En este caso vamos a hacer uso de la constante de pi. Y bueno, a comparación del video anterior, hubo unos ligeros cambios. Por ejemplo, los vectores que contienen los vértices de la figura ya no están en una función, sino que ahora son globales. Además, también hay un vector, bueno, dos vectores nuevos que encuentran el centro de la figura, que pues en este caso está en las coordenadas 0, 0. Además, vamos a crear pues las funciones de las transformadas en sí. Vamos a ver que en este caso pues van a ser tres: traslación, escalación y rotación. Cada una pues contiene los parámetros de las coordenadas de los vectores que contienen las coordenadas tanto en x como en y, el tamaño de los vectores y pues parámetros dependiendo también de la transformada, ¿no? En este caso, traslación posee dos parámetros extras, que son tx y ty. Los dejamos por defecto en 0, 0, ya que pues si llamo a traslación y no quiero que pase absolutamente nada, pues el índice de traslación pues va a ser 0 y 0. El de escalación contiene 4 parámetros extras que vienen siendo índice de escalaciones de x y y. El mínimo puede ser 1. Aumentar pues en 1 pues no altera la figura o el polígono en este caso. Y dos extras que son los puntos pivote, es decir, de donde yo quiero que parta mi escalación. En este caso pues es 0, 0 por defecto. Y finalmente en el rotación tenemos pues los vectores, el tamaño, y tenemos una variable float, perdón, que es el ángulo que yo quiero pues girar la figura. Igualmente dos puntos pivote, que es el punto pues en el que yo quiero rotar respecto al que se rota el polígono. Entonces primero vamos a revisar traslación, que está por aquí. Y es muy sencillo, simplemente es un ciclo for que me recorre los vectores según su tamaño y simplemente le suma o le resta dependiendo si el índice de traslación es positivo o negativo. Pues lo que mande como parámetro. Entonces pues en este caso pues se va a correr a la izquierda, derecha, arriba, abajo, dependiendo pues. Ya vamos a ver en un momento cómo se ha aplicado eso. Después vamos a ver el de escalación, que obviamente es igual un ciclo for para los dos arreglos, eh, con un límite hasta su tamaño. Y igualmente tenemos pues las funciones, las ecuaciones que me permiten hallar el punto según el índice de escalación. Igualmente pues hay dos opciones, que viene siendo esta que está en comentarios, que es la más sencilla, que es cuando el punto de anclaje o el punto pivote está en 0, 0. O si no, está
la segundo tipo de ecuación, donde pues el punto pivote ya viene siendo un valor diferente a cero. Finalmente está la transformada de rotación, que como he mencionado antes, tiene una variable float de el ángulo, digo un parámetro float, que es el ángulo en el que yo lo quiero girar, y los puntos pivote. Para el ángulo, se debe hacer una transformación a radianes, debido a que las funciones seno y coseno de la librería de mat.h pues solo operan con radianes y no en grados. Por lo tanto, primero se hace la conversión a radianes. Lo he dejado obviamente en grados porque digamos es un poquito más fácil visualizar cuando yo mande el parámetro cuántos grados quiero. O es un poquito más complicado mandar un parámetro, eh, pues cuánto quiero recorrer en radianes, ¿no? Es más familiar la notación en grados. Y igualmente es un ciclo for que recorre los vectores. En este caso tuve que crear una auxiliar que me almacene el valor de x. Esto debido a que las funciones dependen de tanto de la coordenada en x como de la coordenada en y. Entonces, primeramente, en esta primera línea, la ecuación pues me permite saber dependiendo del punto pivote. Esto es igual que pues en escalación. Tiene dos formas. Una cuando el punto pivote está en 0, 0, entonces pues nos resulta estas ecuaciones. Y cuando el punto pivote pues ya es diferente, tenemos estas ecuaciones. Entonces, bueno, lo que iba diciendo, en este caso, como la coordenada en x se me modifica, entonces cuando la vaya a usar otra vez aquí para encontrar mi nueva coordenada en y, pues la coordenada en x no va a ser la misma. Entonces, para eso he usado el auxiliar. Son bastante sencillas las transformadas. Son muy cortitas. Y ya para aplicarlas a la figura, bueno, lo que iba diciendo que es un poquito diferente a comparación del anterior video. Entonces, en este caso, ya que las variables son globales, yo las puedo pasar como parámetros, pero en este caso se van a pasar como parámetros por referencia. Es decir, que cuando pase mis vectores a cualquier función, entonces pues el vector se va a modificar. Entonces, para que usar las transformadas con la figura del video anterior, he creado 4 funciones. La primera de ellas es dibuja pingüino, que lo único que hace esta función, pues como le dice el nombre, es dibujar el pingüino. Simplemente llama repetidas veces a pinta polígono y le manda pues los vectores que contienen los vértices de cada polígono, su tamaño y en este caso pues el color, para dibujar pues en sí la figura. La segunda función es traslada pingüino, que viene siendo, digamos, la equivalente a la de traslación para la figura. Esta está por aquí. Tiene los parámetros igual que los de traslación. Bueno, exceptuando pues los vectores, porque los vectores de mi figura son globales, por lo tanto puedo acceder a ellos. Entonces, lo que me pide son pues los índices de traslación. Igual que dibuja pingüino, lo que hace es llamar a los vectores y utiliza la función de traslación repetidas veces, pues para cada polígono. En este caso, pues tuve que hacer algo respecto al centro de la figura. Entonces, como he mencionado antes, hay estos dos vectores chiquititos
que es el centro en la coordenada en X y la coordenada en Y, es el centro de la figura. Sin embargo, pues como lo repito, los vectores se pasan por referencia, entonces estos vectores se van a modificar y pues por lo tanto el centro también tendría que cambiar. Entonces, cuando yo quiera escalar a Pingüino, por ejemplo, lo que voy a hacer es mandar el punto pivote como el centro de la figura. Obviamente cuando hago la traslación del pingüino, el primero que traslado es el centro de la figura. Entonces, si lo corro 5 píxeles a la derecha, el centro ya no va a estar en 0, 0, sino que va a estar en 5, 0. Y pues así, digamos, el punto pivote de la figura siempre va a estar en el centro de la figura, independientemente de donde se ubique en la pantalla. Después está el de rotar pingüino. Igual es el equivalente al de rotación. Entonces sus parámetros son el ángulo y los puntos pivote. El punto pivote, perdón. Igual que el de escala pingüino, llamo repetidas veces pues la función en este caso de rotación. Le mando los vectores, su tamaño y el ángulo que pues el ángulo que quiero correrlo y obviamente el punto pivote, que en este caso viene siendo el centro de la figura. Igual, tal cual como en escala pingüino. Obviamente pues la interacción ya va más con el usuario. Lo he hecho bueno, por un menú y por el uso del teclado. Entonces, lo primero que se hace es un menú desplegable. Pues quería conservar lo del ejercicio de la clase pasada, del video pasado, perdón, em, que viene siendo dibujar un polígono libremente, pero en este video no vamos a enfocarnos en eso, sino que en este caso la primera opción del menú desplegable bueno, primero que todo me limpia la pantalla por si pues quiero usar alguna de estas dos. Después me pone mi controlador, que es una variable global em, de menú en uno y me dibuja como primera instancia el pingüino. En este caso, como las variables, otra vez, como los vectores son globales, me va a dibujar, digamos, la última modificación del pingüino. Entonces, ¿qué hacer? Cuando el controlador del menú es 1, se va a usar en este caso, pues, dos funciones de OpenGL, que en este caso es glut_keyboardFunc y glut_specialFunc. En este caso, pues, hay que crear dos funciones. Una de teclado normal y otra para las teclas especiales, que son las flechas, F1, F2, F3, bueno, y entre otras. Entonces, en esas funciones, que son de tipo OI también, tienen tres parámetros que son, bueno, en teclado es una variable de tipo char no asignada todavía, unsigned, y dos int, que son las coordenadas en X y en Y de la posición del mouse, pero pues en este caso no se usan estas dos, solo nos vamos a enfocar en el uso del teclado. Y lo mismo para las teclas especiales. Entonces, en estas funciones de teclado y teclas especiales es donde vamos a generar pues la interacción ya con el teclado para pues usar la escalación, traslación y rotación. Entonces el teclado, bueno, como en el menú, cuando yo selecciono mi primer caso, el controlador menú se vuelve 1. Fácilmente yo puedo establecer acá que mi controlador menú pues sea 1 y me ejecute esto. En este caso no es absolutamente necesario, pero pues para un futuro si quiero agregar si se quiere agregar alguna otra cosa en el menú, pues digamos es útil tener este controlador.
dependiendo pues ya de lo que se quiera hacer. Pero en este caso pues no afectaría si no existe este if. Entonces, primero en la de teclas especiales los vamos a usar para la de traslación. Entonces vamos a usar las flechas de dirección, arriba, abajo, izquierda, derecha. Y lo que se va a hacer es que, por ejemplo, cuando se use la tecla de la flecha hacia arriba, va a llamar a la función de traslada pingüino, que ya vimos que es una función donde se llama repetidas veces a trasladar para todos los polígonos de la figura. Lo que se hace es que se mandan los índices de traslación. En este caso, pues como es arriba, simplemente se va a modificar el índice de traslación en Y. Entonces, en X va a ser 0 y en Y va a ser más 5, o bueno, 5 positivo, porque pues es hacia arriba. En caso pues contrario, como es hacia abajo, pues es 5 negativo. Estas dos vienen siendo la modificación de coordenadas en y estas otras dos, que son las flechas hacia derecha e izquierda, se modifican en X. Como las variables, los parámetros ya están por default en 0, pues digamos no es necesario que yo ponga así, porque pues en teoría ya es 0, pero pues da lo mismo. Igual acá me llama traslado pingüino y me modifica pues las coordenadas en X, dependiendo si pues lo quiero a la derecha o a la izquierda. Con el fin de que se viera, digamos, un poquito más rápido el movimiento de la figura, no le puse que cada clic, eh, cada, mm, cada vez que oprimiera la tecla, se moviera un píxel, sino que se moviera de a 5 píxeles, porque pues con un píxel se ve un poquito lento. Y ya con las teclas, la función de teclado normal, que son pues las letras, enter, el espacio, etcétera. Lo mismo, este if no es absolutamente necesario, podría quitarse y no pasaría nada. Lo que hace es limpiar el dibujo anterior. Primero, bueno, en teclado especial también lo que hace primero es limpiar el dibujo anterior. Entonces, borra la figura, la vuelve a pintar ya con las nuevas coordenadas y así sucesivamente cada vez que yo use pues las teclas. En este caso, pues está estas teclas que son más, menos, punto y coma, que son para el de escalación, y R y E para el de rotación. Se me olvidó decir, en este caso, cuando ya termine yo de usar pues mis teclas, o pues cuando use una y termine la de traslada pingüino, obviamente pues dibuja el pingüino. Entonces simplemente tengo que llamar a dibuja pingüino y ya ahí me dibuja el pingüino pues con las nuevas coordenadas. Bueno, y en el de escala pingüino es lo mismo. Estas teclas se llaman con su equivalente en la tabla de ASCII, que en este caso pues más es 43, menos es 45, punto es 46, bueno, etcétera. Y lo que hace es que cuando yo use mi tecla, en este caso más, llama escala pingüino, me aumenta, recordemos que los parámetros son índice de escalación en X, índice de escalación en Y y los puntos pivote. Entonces para esto esto es lo que mencionaba antes, del centro en X y el centro en Y. Nos va a mandar pues la posición, lo que contenga la posición 0. Entonces si vemos acá, en traslada pingüino, como el centro se va trasladando con la figura, pues digamos no tendríamos ningún problema en que este centro en algún momento se descuadre o no sea el centro de la figura en sí. Entonces, en escalación se va a mover de 0.1. Entonces,
pues digamos, el mínimo es 1, como ya lo mencionaba antes, y digamos en este caso, más y menos va a ser para las coordenadas en X y punto y coma va a ser las coordenadas en Y. Para aumentar la figura se debe mandar pues 0.1, entonces como el mínimo es 1, entonces va a ser 1.1. Y para disminuirla se va a multiplicar por 0.9, que el mínimo es 1. Entonces para que sea más, bueno, el mínimo para que la figura se conserve como se muestra en pantalla, pues es 1. Pero si ya la quiero disminuir, entonces tendría que multiplicarla por 0.9, que es 1 menos 0.1. Y igualmente pues se mandan los puntos pivote, que es el centro de la figura, y igual para las coordenadas en Y. Obviamente pues en este caso se manda para los índices de escalación pues en Y. Y ya para rotación, cuando hago uso de la R, lo que decía pues este es el ángulo y los puntos pivote igual son los mismos que en la de escalación. Y lo único que es que cuando oprima la R, entonces se va a recorrer 5 grados a la izquierda y cuando oprima E, 5 grados a la derecha. Por eso es 5 y menos 5. Igual acá también he puesto de a 5 porque pues uno se veía muy, muy despacito. Y ya cuando termine de accionar pues alguna tecla o lo que sea, va a dibujar el pingüino. Entonces pues ya no siendo más. Esto es como en general el código. Y pues ahora vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Y aquí se encuentra el pingüino. Esta es la figura en sí. Cuando use las teclas de las flechas, arriba, abajo, izquierda, derecha. Este es el de traslación. Más para aumentar en X. Como podemos observar, el punto pivote está en el centro de la figura, que es como más o menos en el estómago, más o menos por aquí. Se disminuye en X, aumenta en Y, disminuye en Y. Otra vez, digamos, se puede correr. Cuando oprimo R se recorre 5 grados a la izquierda y cuando oprimo E se recorre 5 grados a la derecha. Igual pues las transformadas pues se pueden utilizar independientemente como yo quiera. Entonces, vamos a darle una vuelta. Lo aumentamos en X, lo aumentamos en Y. Y acá lo que decía es que si yo vuelvo a dibujar el pingüino, como ya mis vectores iniciales no están, entonces me va a dibujar lo último, que pues es digamos la figura que estamos viendo. Entonces, por ejemplo, vamos a acceder acá a, bueno, otro lugar del programa, que pues era el de dibujar vértices. Y ya cuando regrese a mis transformadas, pues me va a dibujar el último que se guardó, por decirlo así. Si ya queremos pues el original, tendría que reiniciar el programa y que pues mis vectores se vuelvan a inicializar. Digamos si yo quiero que mi punto pivote no sea en el centro, sino por ejemplo, no sé, en una aleta, lo único que tengo que hacer es cambiar este centro a un vértice. Por ejemplo, podemos coger este vértice, digamos de esta aleta, por ejemplo 134,2. 134,2. Entonces, en este caso, el, el punto pivote ya no va a estar en el centro, que es acá, sino que va a estar en esta aleta. Entonces, digamos, pues la de traslación no tiene ningún problema. Sin embargo, pues la de rotación ya no va a rotar en el centro de la figura, sino que va a rotar en este punto. Igual lo de escalación, si la escalo, va a escalarse
respecto a este punto, que pues es el punto pivote. Y pues ya, no siendo más, eso es todo por el programa. Gracias y hasta luego.